Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer una almohada pequeña, va a ser 18 por 18 pulgadas, obviamente. Y esta almohada, perdón, pues es para mi tía, que tiene 4 nietos, todos son niños. Pero lo que yo hice fue, esto lo voy a hacer, va a ser imprimido, ¿verdad? Con el printer con tinta de subliminación. Les voy a enseñar todos los materiales ya mismito. Y también lo voy a poner en la descripción, pues todo lo que pues van a necesitar. Pero, como les estaba diciendo, yo hice el diseño en Adobe Photoshop. Lo hice en 3 partes debido a que mi impresora de subliminación pues no, yo no tengo el papel para hacerlo más grande. Eso lo tuve que dividir en 3 para que pues cubriera todo, como les voy a enseñar en breve, la almohada. Solo primero aquí tengo pues las 3 partes que voy a imprimir. Por ejemplo, voy a imprimir esta parte, ¿verdad? Los ajustes que usé para imprimir pues, con el print de subliminación fue, voy aquí a File, voy a Print y aquí pues enseña pues, un preview de lo que voy a imprimir. Aquí tengo la impresora, usted escoge pues el que tenga, pero vamos a decir que usted tenga la misma que yo. Asegúrese que usted no imprima por el aire. O sea, no use, yo sé que el printer es wireless, que usted puede ponerle a internet, pero no lo utilice de esa manera porque no va a tener los mismos resultados. Tiene que conectarlo directamente con un cable, o sea, un cable USB. UPS. Tiene que conectarlo de esa manera para que tenga los mejores resultados. Ya que tengo esto, yo voy a ir aquí a donde dice Print Settings. Y lo único que yo cambio aquí, como estoy imprimiendo desde Photoshop, lo único que yo voy a cambiar aquí, voy a ir a Print Settings. Y si esto no está prendido, usted lo tiene que tener la marquita de que sea Mirror Image, que sea modo espejo. De esa manera usted pone el papel boca abajo y pues obviamente se pone la tinta en la almohada que vaya a usar, ¿verdad? Que lo voy a enseñar en breve nuevamente. Pero asegúrese que tenga esto prendido, o sea que tenga el checkmark ahí. Después vamos a darle a Save. Otra cosa es, depende, ¿verdad? De lo que usted tenga. Aquí lo tiene que cambiar a Photoshop Manage Colors. Normalmente cuando usted lo prende va a estar en Print Manage Colors, pero yo lo pongo en Photoshop Manage Colors. Y aquí en Printer Profile yo tengo uno que dice de subliminación. Realmente yo puse ese perfil ahí, pero realmente yo no veo mucha la diferencia. Eso fue un profile que me regaló de donde yo compré la tinta. También, nuevamente, lo voy a poner en la descripción, la tinta que yo compré. Y ellos te regalan un perfil. Yo no veo la diferencia de Photoshop usando esto o cualquier otro. Normalmente el que las personas usan sería pues el que dice SR aquí arribita. Usan ese, usted puede usar también este o este. No, yo realmente, sinceramente, yo personalmente no veo la diferencia en cambiar los ajustes. Usted juega un poquito, obviamente mi imagen, a lo mejor las imágenes que yo he imprimido no son y no van a ser iguales que los de ustedes, pero para mí, en mi entender, no veo la diferencia. Yo sé que hay muchas personas que dicen como que tienen diferentes cosas y settings, pero realmente lo más importante está aquí. Yo lo pongo en Mirror, yo siempre selecciono el Media Type, lo pongo en Premium Presentation Paper Mate, ese es el que yo utilizo. Ahí sí veo la diferencia entre utilizar este versus ponerlo muy glossy, a veces no me da el mismo resultado
La mejor manera que yo he encontrado para que me dé buenos resultados es con Premium Presentation Paper. Esta es la mejor, que tengas esto en on y listo. Yo creo que eso es lo más indicado para imprimir. Ya que tengo todo eso, voy a imprimir. Y ahí les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, ya esto imprimió. Si ven y notan en los colores se ven un poco opacos. Esto cuando usted le ponga calor se va a ver mucho más, los colores mucho más vivos. No tengan tanta preocupación por eso. Obviamente depende, ¿verdad? Pero los colores se ven así, pero cuando usted los ponga se cogen color, cogen como que más vida. Yo lo que hice fue que pues los corté. Yo tengo esto aquí y lo fui cortando. Obviamente muchas de estas cosas las voy a usar en diferentes piezas. Esto es prácticamente lo que hice, fue un rompecabezas. Realmente va a ser un poco pues, complicado porque yo tengo varias piezas y no lo tengo todo, pues, es un mismo papel que a lo mejor hubiese sido más fácil, ¿verdad? Pero dado a que no tengo un papel grande, pues tengo que hacer lo que se pueda. Y esto es para mi tía, así que yo sé que ella le va a encantar. Me lo había pedido hace tiempo y yo no se lo había hecho. Muy mala sobrina. Aquí tenemos las cosas que voy a utilizar para este video. Esto lo compré en Cricut. Esto es una almohada. Ya mismo se los voy a enseñar. Es una almohada que es 100% poliéster, pero pues es compatible con poniéndole pues, pintura de subliminación. Por eso compré esta, pero hay muchísimas marcas. Igualmente se lo voy a poner en la descripción y usted, pues, si entiende que le funciona, esta fue la que yo utilicé. Utilicé este papel. Este papel yo lo utilizo para muchísimas cosas, pero como pueden ver es 8.5 por 11. Por eso es que lo tuve que dividir en piezas. Pero si usted consigue uno más grande, a lo mejor se le hace mucho más fácil. Pero este fue el que yo utilicé para este proyecto. Y obviamente tape que aguante, que sea resistente al calor. Estas solamente son las cosas que yo utilicé. Obviamente tengo mi impresora, que es la Epson, la 2720. Y tengo pues tinta de subliminación. No es cualquier tinta, no es la tinta que viene con su impresora. Es tinta de subliminación, especialmente para eso. Quiero que tenga usted en mente que cuando usted cambie la tinta al printer que usted coja, que no todos cogen la tinta de subliminación, la impresora no las puede regresar a la tinta regular. Ya una vez usted le ponga tinta de subliminación, ya no va a poder usar más ese printer como tinta regular. Así que vamos a ir allá para que usted vea lo que vamos a hacer. Aquí yo puse lo que me decía en la parte de atrás pues, del papel que yo compré, que me dice que necesito 400 para la temperatura, 400 Fahrenheit o 200 Celsius y de 25 a 40 segundos si tienes presión medium, o sea, presión media. Pues eso fue lo que yo hice, yo puse 400 Fahrenheit y lo puse a 30 segundos. Fui un happy medium, no me fui a los 25 segundos, pero tampoco me fui a los 40. Así veo cómo va, pues poquito a poquito. Pero esta plancha es bastante grande, así que me va a resultar bastante más fácil haciendo esto. Yo tengo una plancha que es más pequeña que es esta, pero demasiado pequeña. Así que voy a utilizar esta de Cricut. Les voy a poner también nuevamente en la descripción. Y si usted necesita adquirirla o le gustó, la puede adquirir mucho más fácil. Así que les voy a enseñar ahora. Aquí puse una almohada aquí adentro, solamente para dejarme llevar más o menos dónde tengo que poner las cosas. Pero obviamente pues la tela viene sola, solamente el cover, no viene lo de adentro. Pero tengo esta almohada que me sirvió, así me dejo llevar más o menos donde tengo que ubicar las cosas. También otra cosa que hice fue que le pasé una plancha por encima para quitarle cualquier humedad que tenga la tela o cualquier cosa,
pues así no ande en humedad y no se me dañe pues mis cosas. So, aquí vamos a empezar a poner las cosas que necesitamos. Obviamente esta es la parte de arriba que dice abuelos. So, voy a ir ubicándolas sin pegarlo. Solamente voy a ir ubicando para saber dónde, qué ajustes tengo que hacer, cualquier cosa. Pero las cosas grandes son las primeras que voy a pegar. Estas cosas pequeñas las voy a dejar para lo último. Disculpen, los moví un poco para mi mano derecha porque yo soy izquierda y se me hace más fácil estar de este lado. Disculpen, pero estoy grabando a la misma vez que estoy haciendo eso para hacerlo con ustedes y vean realmente lo que yo hago, más o menos. Obviamente yo voy a quitar la almohada de adentro, pero quiero ubicar por lo menos las partes grandes, las quiero ubicar antes, porque obviamente cuando está flat, que está sin almohada, pues todo plano, pues se hace más fácil, pero a la misma vez, cuando usted le ponga una almohada no se va a ver de la misma manera. Así que yo quería ubicarlo primero antes de realmente pegarle la plancha y que quede bien. Pero voy a ubicarlo más o menos aquí. Como pueden ver, así pues se ve sin la almohada. Así que ahora sí lo voy a ubicar un poco. Advertencia, siempre antes de poner todo, yo lo había hecho fuera de cámara, pero quiero recordarles que siempre tengan un rollito de estos que es como de pega para sacarle pues cualquier cosa que tenga la tela y qué sé yo. A veces usted no lo ve, pero realmente tiene. Así que siempre tenga eso en mente. Usted tiene que dejar la plancha súper quieta cuando está haciendo esto, debido a que se le puede correr la tinta. Así que tenga eso en mente también. Mi plancha es bastante grande, pero igualmente no cubre todo el espacio, así que voy a tener que hacerlo en diferentes fases, pero vamos a ir poco a poco, así que una cosa a la vez. Vamos a empezar y vamos a empezar por la parte de arriba. Para mí está súper perfecto, así que al menos voy a quitar estas de aquí. Voy a ponerle un poco de butcher paper aquí encima para que no se me dañe. Y le puse un poco de butcher paper aquí abajo también de la tela para que no me traspase en caso de que pase. Así que vamos a ponerlo aquí encima y otros 30 segundos. Mira, ¿por qué le puse el papel? Se traspasó de esta área. Así que ahora vamos a sacar esto con mucha precaución. ¡Yay! Se está viendo súper lindo, me encanta. Ya que tenemos esas partes, déjame subir el papel un poco. Ahora vamos a ubicar las partes pequeñas, pues, en donde queremos. Esta almohada es muy buena porque no se traspasa al otro lado y eso me encanta. Pero igualmente yo para asegurarme le puse un poco de butcher paper, lo que llaman butcher paper abajo, por si acaso. Pero si vieron aquí arriba, sí, se traspasó cuando se la puse encima. Voy a hacer estos primeros de arriba y voy a hacer los nombres, así no se me dañan. Disculpen, esto es un proceso bastante largo porque tengo un rompecabezas prácticamente aquí. Así que voy a poner un poco de tape. Todas las cosas para que no se me muevan. El tape no cubre, no, como que no se queda muy bien ahí porque como obviamente esto es tela, es poliéster el tape, como que no aguanta mucho, pero igualmente me ayuda a mí para que no se mueva tanto. Así que ya tenemos eso ahí. Voy a poner nuevamente el butcher paper.
Me da miedo, voy a coger otro. Tengo tantos papeles de estos de que me sobran de otros proyectos. Ustedes siempre guárdenlos, no los boten. Pues ahora sí, ya tengo este papel nuevo y vamos a poner la plancha. Voy a tener que nuevamente hacerlo en dos partes, pues no me va a cubrir todo. Nuevamente, miren, se traspasó. Perfecto, vamos a quitar. ¡Ay, qué lindo! Perfecto. Ahora viene la parte de los nombres. Esta imagen ella me la envió, los nenes, lo demás lo diseñé yo, pero los niños ella me los envió, no sé de dónde los sacó, pero ella me los envió. Esto. Voy a ponerle un poco de tape nuevamente. Lo voy a poner en la parte de abajo. Perfecto. Poner esto aquí para que no se me dañe. Y vamos a poner la plancha nuevamente. ¿Ves? Así quedó nuestra almohada. Déjenme sacarle este papel de adentro. Que no se traspasó, déjenme decirles. La tinta no se traspasó por atrás. Se traspasó al frente cuando le puse el papel, pero no por atrás. Y así quedó nuestra almohada, quedó perfecta, me encanta, yo sé que a mi tía le va a encantar. Y pues nada, si les gustó este video, denle like, compártanlo como siempre y Dios les bendiga. Los veo pronto.